Recientemente conocimos la aterradora historia del llamado feminicida serial de Iztacalco, Miguel Cortés Miranda, descubierto solo por el ataque a María José y su madre. A partir de ahí se destaparon una serie de hallazgos aterradores que llevaron a las autoridades a pensar que estaban frente a un serial. Recordemos que los macabros hallazgos humanos encontrados en su departamento, así como 20 credenciales de INE, llevaron a las autoridades a suponer que en ese departamento entraron algunas mujeres que ya no salieron y que hasta hace unos días eran el secreto mejor guardado de Miguel. ¿Cómo elegía Miguel Cortés a las víctimas? ¿Cómo elige un delincuente a sus víctimas? Según Hilda Marchori, juegan circunstancias personales de lugar y de tiempo. La victimología es muy importante en los casos de los seriales, ya que con ella podríamos conseguir más datos del modus operandi del serial, así como las motivaciones que lo llevan a cometer las conductas criminales y hasta dónde realmente pudo llegar, y así conocer cómo piensan y actúan, y estar alerta para cuando aparezca otro poder detectar los patrones victimológicos en las desapariciones de las mujeres en determinadas áreas o con ciertas características. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, le vamos a dar seguimiento al caso de Miguel Cortés, también ya conocido como el feminicida serial de Iztacalco. Es un caso que sigue en desarrollo, que constantemente tiene avances, y lo que vamos a ver hoy es sumamente importante para entender cómo operaba este sujeto y ya no estar creyendo todo tipo de locuras que salgan por ahí, porque como siempre sucede con los casos que se viralizan, ya empezaron a aparecer una serie de loqueras, de cuestiones sin sentido, que son pues básicamente para obtener vistas y likes de personas que ya en otros casos han llevado a cabo conductas similares que terminan por arruinar los casos. Así que hoy vamos a ver lo reciente, lo real, cómo son las cosas en verdad y cómo es que un asesino serial trabaja. Recordarles que aquí en Diario Criminal tenemos un video anterior del caso de este asesino serial o feminicida serial Miguel Cortés, un caso anterior, pero además también recordarles que en Diario Criminal hemos dado amplio seguimiento al tema de los seriales. De hecho, para mí Diario Criminal es una de las áreas en las que más suele trabajar y en la que tenemos más seguimiento, conocimiento. Casi siempre que sale un serial, aquí se los traemos a tiempo y le damos seguimiento, no solo mientras el caso es mediático, sino que en todo momento. Pueden revisar y tengo unas listas enormes de asesinos seriales de aquí de México y de todos lugares del mundo. Es una de las áreas que más nos interesan en Diario Criminal, así que creemos que lo que hay aquí para aportarles respecto a este caso les puede servir, y además nos gusta manejarnos con fundamento en la criminología, en las áreas forenses, en autores conocidos que saben del tema de los asesinos seriales y no nada más en opiniones o creencias. Así que bueno, es lo que estaremos haciendo en este video nuevo sobre el tema de Miguel Cortés. Y decirles que, por ejemplo, un caso que es muy parecido en todo caso, no esto de que Jeffrey Dahmer y demás, sería el caso de México también, de la Ciudad de México, de Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca, el llamado monstruo de Toluca, aunque se ha pedido que no se le llame así. Un caso que en Diario Criminal tenemos como, no sé, 7 videos, 5 videos, no sé cuántos videos, con ese tema. Así que pues si les interesa este tipo de temas, tenemos todos los que han habido recientemente, también el de Atizapán, todos están aquí en Diario Criminal, así que el tema no nos es ajeno.
Y bueno, lo primero es conocer los datos reales, qué es lo que está pasando en verdad, porque obviamente ya voló la imaginación y los datos alocados. En una reciente conferencia dada por Ulises Lara, el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, que es quienes están investigando este caso, ahora en este momento se han confirmado ya 6 casos, de 6 casos se tiene plena certeza. Estos serían 5 casos de diferentes mujeres en diferentes momentos, incluido el caso de María José, y el 6º sería la tentativa de feminicidio por el ataque que sufrió la madre de María José por parte de Miguel. Porque varios medios han querido hablar de 20 mujeres y otros más han estado inventando víctimas que incluso nadie está considerando. Y pues recuerden que también son tiempos electorales en México, así que eso hace que cualquier caso se quiera estirar lo más posible para afectar electoralmente a quien en ese momento esté en el cargo, la autoridad que sea la responsable. Entonces muchos medios han estado hablando de 20 víctimas, porque en su momento se encontraron 20 credenciales de estas del INE, pero en realidad ahorita la Fiscalía estaría hablando de 6 casos. No descartan que puedan haber más casos, siguen las pruebas, siguen los exámenes, pero sí serían solamente ahora 6 casos. También dijeron en este informe que han podido ubicar a varias de las personas en estos cines. Se han podido ubicar a 5 mujeres de las cines que este hombre conservaba, porque recuerden que este hombre, o es lo que vamos a estar viendo más adelante y detallarlo, solía buscar roomies o compañeras para rentarles habitaciones. Entonces por eso este hombre estaba en posesión de gran cantidad de INES, pero de 5 de ellas pues ya se les buscó, se les localizó, están bien, están vivas, y pues es importante tener los datos exactos y precisos de cuántas víctimas van. Sin embargo, podemos darnos cuenta que ya aparece un patrón digno de investigación criminológica, en particular por parte del área de la victimología y del modus operandi de este sujeto, que pues por lo general van como muy relacionados. Hasta ahora las fotografías difundidas, puedes tú notar el parecido físico entre la mayoría de las víctimas. La mayoría son delgadas, de cabello quebrado, las facciones del rostro de varias incluso se parecen bastante, el tipo de color de piel. Por ejemplo, también Frida, Viviana y María José coinciden en sus estaturas. La mayoría de sus víctimas parecen ser como de 1,65 a 1,70 a lo mucho. La mayoría de las edades de las víctimas son personas adultas o personas mayores, por así decirlo, de 30 años, a excepción, claro, del caso de María José y probablemente Frida, porque los medios han manejado 2 edades diferentes de Frida. A mí se me figura que es más chica, que en realidad tendría 22 y no 32, pero solamente en el caso de Frida y de María José, las edades serían chicas más jóvenes de los 30. Pero debo recordarles, como les dije en el video anterior, que en el caso de María José se salió de todos sus patrones habituales, algo que vamos a estar revisando más adelante y que es muy llamativo, incluso este patrón de la edad, porque la mayoría de las fotografías reveladas y que vamos a estar revisando cada uno de estos casos de los que ya hay datos, las mujeres pasan de los 30 años de edad. Y bueno, ya obviamente los medios se están equivocando en sus análisis, porque algunos dicen, pues elegí a jovencitas porque son más fáciles de atraer y de manejar y de manipular. Y pues bueno, ya estamos viendo que no se trata precisamente de jovencitas, sino que ya son mujeres más adultas, y vamos a ver por qué, porque esto nos revela precisamente su modus operandi. O sea, las edades de las víctimas tienen mucho que ver con el modus operandi y la forma en la que se acercaba a ellas, ¿no?
Entonces, esto de que eran jovencitas todas, no, yo sé que normalmente se escucha esto en tema de asesinos seriales que casan jovencitas y que chicas que se descuidan, que hacen autostop, por así decirlo, o por darles un caso típico. Pero en este caso no son jovencitas, son mujeres que ya son más mayores, y esto es porque a la mayoría las buscaba en su entorno laboral. E incluso estas roomies solían pertenecer a su entorno laboral, y obviamente para tú ya ser una persona que está trabajando, y más recordarles que él era químico farmacobiólogo y trataba con mujeres que también ya eran químicas farmacobiólogas, ya tuviste que pasar por una edad, por una capacitación, por varios grados escolares, eran compañeras de trabajo, entonces evidentemente no pueden ser quinceañeras. Evidentemente estamos hablando de mujeres más adultas, de 30 y tantos años de edad, en el caso de una de ellas al menos, e incluso ya casada. Entonces, ¿por qué elegía mujeres de esta edad? Porque elegía mujeres que pertenecieran a su entorno. ¿Su entorno cuál es? Pues el de su edad y el de su trabajo. Él es una persona de 39 años de edad que era químico farmacobiólogo, entonces conocía a mujeres químicas farmacobiólogas o que trabajaran en esta área, pero ya establecidas. Y a su vez las roomies también solían ser de esta área, porque aunque se sabe que él llegó a publicar anuncios en donde decía que buscaba roomies o compañeras o que rentaba cuartos y que de preferencia mujeres, y llamativo, sin mascotas, cuando él llegó a referir ser muy amante de las mascotas, pero muchos han referido que también lo hacía en el trabajo. O sea, él estaba en estos laboratorios, se enteraba que alguien buscaba una habitación o cambiarse cerca, y él decía, oye, yo tengo habitaciones disponibles bastante cerca de aquí de donde trabajamos y te va a quedar pues bastante cómodo, ¿no? Porque de hecho yo me desplazo todo el tiempo así. Y entonces también pues las roomies o las chicas que lograra de alguna forma conocer por su trabajo y llevar a su casa, obedecían a su entorno. Entonces por eso son de esta edad. De hecho, es muy probable que esta fuera la forma en que lograba que fueran a su casa, porque se sabe que algunas no eran novias, otras tenían compromisos, que además él no era muy sociable y que además era rechazado por las mujeres. Entonces muy probablemente él conseguía que ellas fueran a su domicilio porque quizás les iba a mostrar esa casa, ese cuarto, esa habitación, ese departamento que les había dicho que él les podía rentar cerca de los laboratorios. Y bueno, otra de las formas que sabemos que tenía, o modus operandi, forma de operar para acercarse a las víctimas y llevarlas, una es en el caso de Frida, que parece una extraña mentoría, una extraña decirle cómo te voy a ayudar, yo te voy a decir cómo hacerle. Recordemos que se habla de que él se jactaba de mucha inteligencia, de manejar varios idiomas, de varias cuestiones de este tipo, que en otro video vamos a estar entrando a detalles si verdaderamente sí era tan brillante o qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, al parecer algunas de las chicas les ofrecía apoyo, mentoría, ayudarlas, y también probablemente con este gancho, con esta forma, conseguía que ellas fueran a su domicilio. Y además hay un caso en el que al parecer una de las víctimas sí era efectivamente su pareja, que ya vamos a entrar también más adelante en este detalle. Y esto... este número de víctimas, el impacto de los medios de escuchar de un feminicida serial operando tanto tiempo y con tantas víctimas. Y también por esto es que logra tener tantas víctimas, porque son víctimas discretas, son víctimas de su entorno. Las conoce, con algún engaño las lleva a su departamento, ya teniéndolas ahí de forma silenciosa las reduce, y además se sabe que constantemente se cambiaba de laboratorios. Entonces su forma de operar era verdaderamente discreta.
Más allá de la inteligencia, es porque es la única forma que tenía de operar, porque no podía ir y conocer, no sé, chavitas o algo así, porque él ya era mayor y aparte pues no es atractivo físicamente, no se sabe que tuviera grandes cantidades de dinero, se habla que viajaba, pero no se ve que tenga grandes cantidades de dinero, no, entonces... Y luego este rollo de hacerte el inteligente, el poético, el interesante, el lector, pues no le llama tanto la atención a las chavitas. Entonces realmente más allá de que sea muy inteligente, no le quedaba de otra, era la forma en la que podía operar. En su mismo entorno que conocía, que controlaba, veía qué mujer quizás fuera más vulnerable, estuviera más sola o que por alguna razón le interesara, como las cuestiones físicas, que ya hemos visto que al menos físicamente sí responde un patrón. Se acercaba a la mujer que había decidido y de alguna forma quizás para rentarle el departamento, por la mentoría o en un caso que si era su novia, consigue que ellas vayan discretamente a su departamento de una forma silenciosa, las reduce y además otro factor que es muy importante, conserva los cuerpos, se queda con los cuerpos. Esto hace mucho más difícil que las autoridades puedan darse cuenta que tienen un asesino serial, porque sería muy diferente si él se dejara los cuerpos en diferentes lugares. Forma parte de su modus operandi que conservara los cuerpos. Sería muy raro y no se crean si por ahí alguien aparece y les dice, no, es que aquella que tiraron allá y que tiraron aquí, tiraron allá. No, parece ser parte de su modus operandi, de su fantasía, de lo que él planeó, conservar estos cuerpos. Entonces esto hace verdaderamente difícil a las autoridades darse cuenta que hay un patrón de víctimas que están desapareciendo, porque solamente te quedaba la denuncia de desaparición, que en ocasiones no queda tan claro exactamente quién fue la última persona que la vio, a dónde fue, que traía, todo este tipo de cuestiones, pero además con eso de que se quedaban los cuerpos y que desaparecían discretamente y que él se cambiaba mucho de laboratorios, porque ya se han mencionado varios nombres de varios laboratorios, eso hacía que fuera verdaderamente difícil de percatarse de que había un asesino serial operando. Porque ahorita tenemos a los medios rasgándose las vestiduras, porque cómo no pueden darse cuenta y que si en otros países, parece que estas personas desconocen totalmente el tema de los asesinos seriales. En otros países es exactamente igual. Llegan a grandes números de víctimas. En países tenemos 30 y tantos, 50 y tantas víctimas. Operan por años, operan en discreción y así sea el mismísimo FBI en Estados Unidos, le toma años darse cuenta en un patrón victimológico, darse cuenta que hay un asesino serial que está operando y mucho más tiempo atraparlos. Casi siempre sucede porque cometen un error, como de hecho sucedió en este caso, que decidió cambiar su modus operandi y su victimología y se equivocó y lo agarraron. Es así como sucede. Eso de que es que como solo aquí sucede y cómo no se pudieron. No, así es. Eso es lo tan difícil en la cuestión de los asesinos seriales. Y además aquí hago un pequeño paréntesis para algo que me mencionaron en el video pasado, que me decían, poco frecuentes en México los asesinos seriales. Yo sé que no, porque yo llevo el conteo de todos, o sea, en el canal tengo al disque Ted Bundy de Tijuana, tenemos al Matanovias, tenemos a Oscar, como les decía, tenemos a todos. Y yo sé que cada vez se descubren más, que ya no es tan poco frecuente, pero yo lo mencionaba en referencia, por ejemplo, a otros países como Estados Unidos. En Estados Unidos es una cantidad enorme de asesinos seriales. De hecho, por eso toda la bibliografía o la mayor parte de la bibliografía que hay viene de allá, porque allá tenemos una gran cantidad de asesinos seriales y todavía en México les cuesta mucho trabajo aceptar que están frente a un asesino serial. Es prácticamente la última de las opciones para las personas que están en fiscalías y en demás. O sea,
Yo todavía recuerdo que a muchos de mis maestros que trabajaban precisamente en estas áreas, yo les decía, oiga, pero no puede tratarse de un asesino serial, y no. Siempre me salían con que la delincuencia organizada, porque a mí nunca me ha llamado la atención los temas que tienen que ver con delincuencia organizada. Y yo no será un asesino serial, pero esto está muy raro, y el asesino, y de me decían, no, casi reprobada, váyase de aquí no hay asesinos seriales. Entonces, les cuesta mucho trabajo darse cuenta de que están frente a feminicidas o asesinos seriales, como sea que le llamen, y más, si estos utilizan este tipo de de forma de operar, como lo hacía Miguel, que era bastante discreto y que además conservaba los cuerpos, es muy difícil. A los asesinos que conservan los cuerpos, por ejemplo, Andrés Filomeno Mendoza hacía exactamente lo mismo, que llegó a esa cantidad, del caníbal de Atizapán, que llegó también a esa cantidad de 30 y tantos, pues conservaba los cuerpos. Cuando lo agarran, cuando comete el error de atacar a alguien cercano, conocido, y que además su esposo era policía. Ese error le costó a Andrés Filomeno que dieran con él y lo descubrieran. Entonces, con los asesinos seriales es así, o sea, yo sé que a los medios les gusta mucho buscar el culpable, decir que fue la autoridad y demás. Quizás el error de las autoridades sí es que cuando se levantan las denuncias de las personas desaparecidas, no se mueven con rapidez, no le dan seguimiento. A veces dicen esto de se fue con el novio, se fue con la amiga, al rato vuelve. Ese sí suele ser un error de las autoridades. Pero la verdad es que en cuestión de asesinos seriales es bastante complicado para las autoridades de aquí y del mundo entero. Y más cuando conservan los cuerpos y cuando tienen una forma de operar tan discreta como la de Miguel. Además, otro dato que es muy importante señalarles que dio la Fiscalía son las fechas en las que se cometieron los crímenes. Como se llevan varios años entre sí, eso hace mucho más difícil también darse cuenta. No es que haya matado a todas o que haya desaparecido a todas a lo largo de un año y no hayan notado. Las fechas que ahorita tiene la Fiscalía es 2012, 2015, 2018, 2019 y finalmente el ataque que hizo en el caso de María José 2020. Entonces, ¿qué vemos? Pues aparte de que se está acelerando, hay mucho intermedio entre las primeras víctimas, o sea, hay mucho espacio, entre las primeras víctimas. Del 2012 al 2015 se tardó casi 3 años, del 2015 al 2018 lo mismo, otros 3 años. Probablemente ya fue del 2019 y 2020 cuando ya se empezó a acelerar más. Seguramente ya su ciclo como asesino serial le exigía, le pedía más constancia, ya era algo que lo estaba consumiendo mucho más, que necesitaba hacer y que de hecho se arriesgó a hacerlo algo mucho más complicado, mucho más elaborado, y por eso fue que lo detuvieron. Y aquí es muy importante recordarles el ciclo de un asesino serial para entender lo que les acabo de decir. Según uno de los especialistas en asesinos seriales, si a ustedes les interesa este tipo de temas, seguro han visto la serie de Mindhunter o Cazador de Asesinos de Netflix. Está basada precisamente en las historias que Robert Ressler y algunos otros compañeros más vivieron con esto de una escuela itinerante, así le llamaban, en la que iban estudiando a los asesinos seriales más conocidos. Ted Bundy, Ed Kemper, todos estos asesinos seriales que son los más conocidos. Entonces, esta teoría del ciclo del asesino serial es de Robert Ressler, que es que el asesino empieza a acechar a una víctima, empieza a tener fantasías de qué es lo que va a hacer, empieza a planear cómo va a ser cómo será o cómo la va a atacar y qué es lo que va a hacer, la busca, la ataca, tiene un pico máximo en ese momento de adrenalina, de emoción, porque finalmente lo consigue, y luego viene una etapa en la que baja, hay como una cierta depresión, empieza a pensar qué fue lo que hizo mal, cómo podría mejorar, cómo podría vivir mucho más, por así decirlo, la próxima experiencia, y nuevamente empieza a buscar
una nueva víctima, a mirar cómo puede acercarse a ella, a fantasear qué es lo que va a hacer, luego la ataca. Entonces, como vemos, hay todo un ciclo. Por eso les menciono que, por ejemplo, de 2012 a 2015, pues le tomó esto 3 años, ¿no? Quizás fue la primera vez que lo hizo, la emoción le duró bastante, se quedó tranquilo por un tiempo. Luego de nuevo ataca en 2015, luego en 2018 y ya para 2019 y 2020 sí vemos que ya está como más acelerado y finalmente en 2020 en el caso de María José se sale de todo lo que había aprendido, se arriesga y pues por esto lo detienen. Y bueno, aquí en cuanto al ciclo del asesino serial se me hace importante mencionarles que si recuerdan, en el video anterior yo les decía, a mí en este momento lo que más me llama la atención es el caso de María José, porque claramente se salió de su patrón habitual, de su zona de confort, de lo que ya conocía y había hecho muchas veces anteriormente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo hizo cambiar? Algunas personas decían quizás ya quería que lo descubrieran, pudiera ser una opción porque les decía, este va a ser un asesino serial que va a estar muy orgulloso de lo que hizo, algo que también ya se confirmó porque lo hemos podido ver en filtraciones inapropiadas, jactándose de lo que hizo y explayándose de cómo lo hace. Es claramente un asesino serial orgulloso de lo que hace, como les dije, y ya hay un poco de luz de por qué cambió forma de operar en el caso de María José. Y es algo que él anotó en uno de sus diarios, en una entrevista que le hicieron a un periodista que ahorita no me recuerdo el dato, pero les estaré dejando el nombre por aquí. Dice este periodista que él literalmente pudo ver el diario del feminicida serial y que le escribió en su libro, ya saben que tiene un diario, un libro donde hacía sus anotaciones, y puso que quería hacer algo más arriesgado. Y sí, esto es muy probable que haya sido la razón por la que decidió hacer lo que hizo en el caso de María José. Aunque parezca, se oiga mal o se oiga como que aburrido, los asesinos también se aburren, por así decirlo, ya les parece muy fácil lo que hacían anteriormente y él está obsesionado con mejorar, con hacerlo más bien, y pues tiene que ver también con esto del ciclo de la fantasía del asesino serial y con esto de que se fue degradando y ya atacaba más constantemente. Probablemente lo que hacía antes ya no le saciaba, su fantasía ya no lo llenaba, porque ya era fácil y había caído en algo como ya cotidiano, conseguir que a alguien le acompañara a ver el departamento que rentaba o los cuartos o a una mentoría, reducirlas, atacarlas y quedarse con los cuerpos. Entonces esto ya no le representaba tanta emoción y quería perfeccionarse y hacer algo más atrevido. Por eso pensó que probablemente se sintió muy listo y al haber tenido impunidad en los otros casos dijo, a lo mejor me sale, voy a hacerlo, es arriesgado, me hace sentir vivo, lo voy a intentar, me voy a meter, voy a atacar, y pues por eso cambió su modus operandi y por eso lo agarraron. Y bueno, según los datos ofrecidos, no sería la única vez que cambió su modus operandi. Hay otro momento en el que cambió su modus operandi y esto pues obedece precisamente no a que sea muy inteligente y todo lo que han dicho. Habría que ver realmente qué tan inteligente es, pero sí a algo pues muy lógico y de sentido común. Por ejemplo, en el caso de Claudia, aunque él lo que hacía era quedarse con los cuerpos, se sabe que Claudia, ella sí llegó a tener una relación de pareja con Miguel N. Un poquito más adelante les voy a dar el dato así de cada una de las víctimas para que tengan claro quiénes son y cómo las conoció y quiénes eran ellas y qué fue lo que pasó, ¿no? Pero, por ejemplo, debemos de notar estos patrones, ¿no? Y cuando se ha salido de ellos es porque algo pasó. Por ejemplo, en el caso de María José, lo que les dije, estaba aburrido, quería cosas nuevas. En el caso de Claudia, como Claudia sí era su pareja,
no se podía quedar con el cuerpo porque su familia sabía de la relación que tenía con Miguel. En particular se sabe que su hermano sabía, por eso hoy nos estamos dando cuenta del caso de Claudia, porque Miguel está buscando justicia para Claudia y está hablando del tema y está diciendo que la conocía y todo esto. Entonces, él sabía que si Claudia desaparecía, solo desaparecía, como en los otros casos, él como novio y pareja sería uno de los primeros sospechosos. Seguramente las autoridades se acercarían a investigarlo y aparte de que probablemente lo descubrirían por el caso de Claudia, si le revisaban el domicilio le iban a encontrar lo que ahora le encontraron, lo que ocultaba en ese departamento, otros cuerpos más. Entonces, por ejemplo, en el caso de Claudia, que era su pareja y que también se sabe que la atacó, le quitó la vida, aquí cambió su modus operandi y al parecer lo hizo en el departamento de la misma Claudia. Deja el cuerpo ahí, lo cubre en cobijas, como para que parezca que pues, fue algo natural, algo le pasó a ella, seguramente le investigó cómo hacer pasar eso como una muerte natural, la deja en su departamento, en el de Claudia, a pesar de que a él le gustaba esto de coleccionarlas o quedárselas en su departamento. Aunque aquí también hago un paréntesis, tendríamos que saber si se quedaba con los cuerpos por una patología, por una fantasía, porque así lo quería o porque no tenía mucha forma de deshacerse de los cuerpos. Y de eso seguramente saldrá también más adelante y se los estaré mencionando en su momento, pero por ejemplo en el caso de Claudia eso haría que incluso lo llevaría a la policía a lo demás que ocultaba, ¿no? Por eso se ve obligado a dejar el cuerpo de ahí, a dejar el cuerpo de Claudia ahí y que sea diferente, que en este caso no se quede con su cuerpo. Y bueno, antes de revisar cada una de las víctimas, voy a leerles esta nota que nos deja pues claro porque tenía sus cines y lo que han encontrado. Esta nota dice: ubican a 5 de las 12 víctimas del feminicida serial de Iztacalco. Fuentes de la institución señalaron que tras su detención, el químico de 39 años declaró al Ministerio Público que había compartido su departamento de la alcaldía de Iztacalco con 3 jóvenes de forma separada en un periodo de 8 años. Sin embargo, el hombre señaló que ellas se habían ido a vivir a otros domicilios. Para confirmar su versión, las autoridades iniciaron su búsqueda en la misma alcaldía Iztacalco, con 3 jóvenes de forma separada. Agentes de la policía de investigación localizaron a sus 3 excompañeras de residencia de nombres Andrea, Aline y Verónica, quienes dijeron que no sufrieron ninguna agresión. Y al continuar con las indagatorias, las autoridades ubicaron a otras 2 mujeres que fueron encontradas por sus identificaciones en el departamento de Miguel, durante un cateo realizado el 18 de abril pasado, como ya saben. En total, la fiscalía buscaba al menos a 12 mujeres que se supone tuvieron contacto con el sospechoso en los últimos 10 años. Y también informan que para ubicarlas a ellas y a otras 4 mujeres, las pesquisas se han extendido hasta los laboratorios en donde trabajó Miguel N., quien estudió como químico bacteriológico en el Instituto Politécnico Internacional. Y bueno, ahí están confirmando los nombres de las mujeres que ya fueron encontradas, porque como les dije en un principio, al principio del video, ya han inventado un montón de nombres de mujeres, están filtrando, ya está pasando como suele pasar con estos casos mediáticos. De verdad, no vean ese tipo de contenido que se saca a gente de todos lados y que le inventa, porque luego terminamos perdidos con casos como el de Devani Escobar. Recuerden toda la bola de cosas que se inventaron en el caso de Devani Escobar, y por eso ahorita a 2 años no podemos identificar qué fue lo que pasó. Sigue habiendo 4 o 5 teorías porque fue tanto lo que hicieron que lograron alejar la posibilidad de resolver ese caso pronto, oportuno, y quién sabe si nunca se pueda resolver por tanta cosa que se inventó en ese caso. Y eso ya empieza a pasar en el caso de este feminicida, y
hasta con las mismas personas. Es increíble esto, así que no consuman ese tipo de contenido basura, que se sacan testimonios de no sé dónde, inventan cosas, lucran con el dolor ajeno. En verdad, si usted es una persona que cree tener datos del feminicida, que cree conocer el nombre de alguna víctima, no vaya y le dé una entrevista a un youtuber y aparezca con la cara borrosa. No tenga miedo de presentarse ante la fiscalía. El feminicida ya no va a salir de prisión. Fue detenido y atrapado en flagrancia. Hay una madre que se está recuperando que lo va a identificar. Está muy claro, no va a salir. No tenga miedo. No necesita darle sus datos con la cara borrosa a ningún youtuber. Preséntese en la Fiscalía de la Ciudad de México, aporte los datos que tenga, eso de verdad va a ayudar a su familiar, a su amiga, a la víctima en cuestión, a las autoridades, a andar en los medios de este tipo de youtubers, de demás, no le va a servir de nada. Y estas personas, lejos de ayudar, enredan las cosas. Esto es muy importante que se los diga. Preséntese, no tema, no va a salir, ya no va a salir, no la va a buscar, no le va a hacer nada. Vaya y dé los datos, y además usted puede pedirle a las autoridades que preserven su identidad si usted siente algún miedo. Pero por favor ya no den entrevistas con caras borrosas, y es que una amiga de una prima le dijo a mi amiga tercera, décima, cuarta, que su cuñada. No hagan esto, eso enreda los casos, aleja de la realidad, de la justicia, de la verdad, de la reparación y de todo. Casos que sí son reales. Frida Sofía Lima Rivera. Se sabe que ambos se conocieron cuando la joven originaria de Tlacotepec, Morelos, se mudó a la Ciudad de México para estudiar química en el Instituto Politécnico Nacional. Esto en el 2013. Mantenía una amistad, según imágenes en redes sociales, donde la joven compartió una foto desde el mirador de la Torre Latino y en donde señala que Miguel era como su papá, al tener un juego que tenía con él y con otra amiga a quien ella le decía mamá. También un familiar de Frida mencionó que ella lo veía como un mentor, y es a Frida a quien le regaló supuestamente este libro del perfume, que estoy segura que casi todos los que me ven ya saben, pero para quienes no, pues es la historia de un asesino serial obsesionado con los olores de las víctimas, de las mujeres. Se sabe que al menos en una ocasión Miguel estuvo con Frida en Puebla, aunque según el abogado de María José en algunas entrevistas que ha dado, actualmente hay dudas de que haya ido en más ocasiones, y de hecho ya se investiga la posibilidad de que también existan víctimas en Puebla. En Puebla, más específicamente en Cholula, el día 9 de septiembre de 2013, según quedó registrado públicamente en Facebook, cuando se realizaba la feria de San Pedro Cholula por el Día de Nuestra Señora de los Remedios, que se celebra cada 8 de septiembre, fue cuando se subieron estas imágenes donde se puede ver al hoy acusado de feminicidio. Aprovechó su estadía para hacer un recorrido por la zona arqueológica y la Gran Pirámide de Cholula, ya que compartió algunas imágenes de la vegetación en la zona, con algunos hongos que crecen en el pasto, con la vista que se tiene desde la zona arqueológica del santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Pero la imagen que realmente sorprendió a muchos es la de él junto a Frida Sofía en una de las atracciones de la feria, una rueda de la fortuna. La foto no tiene ninguna descripción en particular y solo dice: en la feria de Cholula. Incluso ese mismo día 9 de septiembre de 2013, Frida Sofía compartió en su Facebook una fotografía con este mensaje: mi cara, y es que desde ahora vas conmigo a todas partes. Frida Sofía fue vista por última vez en la calle Hortaliza en la colonia Granjas, México, en la delegación de Iztacalco en la Ciudad de México, es decir, en la misma zona en donde Miguel N. había cometido sus crímenes. Su ficha de búsqueda se mantenía activa por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en ella detalla que la joven era de complexión delgada, tez morena clara,
el cabello lacio y negro con una altura de unos 60 metros y se desconoce la ropa que utilizaba el último día que se le vio con vida. Y para que no vaya a empezar el sospechosismo, es que la foto de su letrero de búsqueda está ella como alaciada, pero como que era de cabello chinito, quebrado, como de hecho varias de las otras víctimas, porque en todas las demás fotos la podemos ver con su cabello como es, ¿no? Pero como en la foto que pusieron para el cartel de búsqueda está así, pues así la describen. Familiares de Frida Sofía, quienes residen en Zacualpa de Morelos, confirmaron que la joven sí conocía a Miguel N. y que ya esperaban los resultados de la Fiscalía de la Ciudad de México para conocer si alguno de los restos humanos encontrados en el departamento del presunto feminicida coincidían con su familiar. Otro de los casos que ya se han confirmado es el de Viviana Elizabeth Garrido. Viviana es una ingeniera bioquímica industrial quien fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2018, después de salir de su trabajo en el Laboratorio de Control ARJ en la colonia Granjas, México, Alcaldía de Iztacalco. De acuerdo con información extraoficial, Viviana y Miguel se conocieron en este laboratorio, donde compartieron jornadas laborales y ocasionalmente el camino hacia el metro Coyuya luego del trabajo. Como ven, aquí lo que les digo es exactamente eso, ¿no? Es una persona que es ya alguien adulta, porque también tiene una carrera, la conoce de hecho en el medio, y Viviana pues es una persona casada. Tras su desaparición, el esposo de Viviana y el resto de su familia denunciaron su desaparición. Sin embargo, al paso de los años no se dio con su paradero. Una línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia llevó a agentes a buscar restos a lo largo de un canal nacional en Iztapalapa el 5 de julio del 2019, pero no hallaron rastro de ella. Desde que Viviana desapareció, sus familiares han realizado bloqueos en la calzada de Tlalpan, a la altura del metro Ermita y a las afueras de la Fiscalía Capitalina para exigir su localización. También han pintado murales con su rostro y organizado rondas para encontrarla. Otra de las víctimas sería Claudia Andrea. José Ángel, hermano de Claudia, indicó que ella conoció a Miguel en 2013. Quien desde entonces quiso tener una relación con la joven, con Claudia, pero en aquel momento ella tenía pareja, por lo cual las cosas no prosperaron. Sin embargo, se reencontraron años después, cuando ambos trabajaban en la misma cadena de hospitales, y entonces comenzaron a salir. En diciembre de 2019, Claudia pasó la Navidad con su familia en Morelos, de donde es originaria. El día 27 regresó a la Ciudad de México, pero no se comunicó hasta la noche, cuando les dijo que estaba bien y que les marcaba después. Pasaron 2 días sin tener comunicación con ella, por lo que su familia decidió viajar a la Ciudad de México para buscarla en su departamento en Azcapotzalco. Al llegar, José detectó que la casa no tenía seguro, como siempre sucedía, es decir, que Claudia siempre le ponía seguro a la entrada de su casa, por lo que se puso a revisar los cuartos y encontró a su hermana en uno de ellos, sobre la cama y debajo de varias sábanas y cobijas. Inspeccionó el lugar, pero no encontró el celular de su hermana, el cual se mantuvo activo varios días después. Además, la tarjeta de débito de su hermana fue utilizada en varias ocasiones en diferentes establecimientos. A pesar de esto, la policía tardó en cambiar la causa de muerte de natural a homicidio. Claudia Andrea, otra de las posibles víctimas de Miguel, fue encontrada muerta el 30 de diciembre de 2019, como les dije, por su hermano. Y Claudia es el otro caso que les mencioné, aparte del de María José, en donde él cambió su modus operandi. Es el caso en el que les digo que en este caso, en el caso de Claudia, no se quedó con los restos en su departamento, es decir, no la citó en su departamento, aunque le hubiera sido más fácil porque Claudia sí era su pareja y ahí la atacó y se quedó con ella. No, como él sabía que tenía una relación con ella y que iban a sospechar de él y que al investigarlo encontrarían lo que tenía guardado en su departamento, pues esto lo hizo diferente, ¿no? La atacó en su propio departamento y ahí la dejó. Entonces, recordarles que
es el otro caso que les mencioné, en donde él cambió su modus operandi. Y bueno, en recientes horas se ha viralizado otro caso, otro nombre, que es el de Amairani. Este caso todavía no lo ha dado por oficial la fiscalía, las autoridades, pero al parecer a la madre de Amairani sí le tomaron algunas muestras genéticas para hacer confrontas genéticas. Entonces esto me hace sospechar que la fiscalía sí considera el caso de Amairani como posible de que también sea víctima de este sujeto. Entonces, como les dije, la información no es oficial, pero familiares de la joven se manifestaron afuera del departamento de Iztacalco para exigir que el caso de Amairani también sea investigado y pues como les dije, ya les tomaron la muestra, están en espera de resultados, pero la familia exige ver los objetos localizados en la casa de Miguel Cortés para ver si es que alguno de estos objetos le pertenece a Amairani y reconocerlo, según una entrevista que le hizo el medio ADN 40 a la madre de Amairani. Y a este medio también le dijo que ella sabe que sí se conocían, que Amairani conocía a este sujeto Miguel Cortés. Algunos otros nombres más que se han mencionado son el nombre de Norma Elena O, que también tendría 37 años, Cintia Vanessa E, de 41 años, y Laura B, de 39 años. Estos nombres se han mencionado en las redes sociales, pero todavía no se sabe, no es oficial. Pero pues igual les comparto porque también me llaman la atención las edades. Como les dije, no se trata de jovencitas como algunos medios analizan, sino de mujeres profesionales de 37, 41, 39 en este caso, las otras chicas de las que hablé, 30, 32, 34. Y bueno, otro de los datos más recientes en el caso de este feminicida es que la familia de María José exige que ya no la revictimicen. Condenan la filtración de fotos y audios del feminicida de Iztacalco. Confían en que Cassandra, la mamá de la joven que fue atacada por Miguel, pronto deje el hospital para poder sepultar a su hija. Su familia dijo, la familia de María José dijo, creemos que la vida de nuestra hija, hermana, nieta y sobrina vale más que unos likes en beneficio de quien lucra con la tragedia sin aportar más, según lo que dijo la familia de María José. Esto con respecto a las filtraciones de las declaraciones que este sujeto ha dado, que como siempre, este periodista, que mejor ni digo quién para que si no lo conocen ni lo sigan, porque nada más se dedica al amarillismo, como dice la familia de María José, nunca aporta nada interesante, no hace un análisis criminológico, forense, no sé, de ningún tipo, solamente anda persiguiendo la nota roja, lo más amarillista que encuentre, lo más feo, para luego poner sus logotes, porque además se retaca de alguna forma a las fiscalías, yo no sé qué palancas, conocidos y accesos turbios a las cámaras tiene, que siempre logra ir y sacar los datos que se pide que no se filtren. De hecho, también el fiscal Ulises Lara ha dicho que esto que hizo este periodista, reportero, de ir y filtrar la declaración puede perjudicar, porque luego posteriormente esta no se podría a lo mejor utilizar en un juicio porque ya fue difundida. A este hombre le valen gorro las víctimas, le vale gorro el proceso penal, le vale todo. Él lo que quiere es que le filtren y poner sus logos en todo, y el amarillismo y demás, yo no entiendo por qué los medios siempre lo llaman casi como un especialista criminológico. No lo es, no aporta datos de investigación, solo va, se mete, consigue las datos, las fotos, incluso en contra de la ley y poniendo en riesgo los procesos, y filtra todas estas fotos con sus logotes espantosos.
Así que bueno, ya también eso ha pasado. Nunca faltan en este tipo de casos los buitres que llegan de la nada a los likes, a las reproducciones. Así que yo les recomiendo que tengan mucho cuidado, que sigan a sus canales de confianza, a los que ya saben que le van a dar un trato óptimo a la información, que van a ser al menos decentes, que van a manejar los datos que se pueden y que le van a dar un lugar a las víctimas y no nada más que están tras inventar, filtrar, ser sensacionalistas, amarillistas, la nota roja y demás. Así que bueno, estos son los avances que hay en el caso de este feminicida serial. Le estaremos dando seguimiento al caso, obviamente, siempre tratando de cuidar estos aspectos que les menciono. Yo no voy a ponerme a hablar de aquí de cosas que no se hayan confirmado, porque me súper choca que pase eso en los casos, que se vuelva un merequetengue y que no se puedan resolver. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto, del caso en general, de las filtraciones, de los buitres, de todo lo que tengan que decirme. También déjenme qué otros casos les gustaría ver en el canal. No olviden suscribirse si les interesa este tipo de contenido. Déjenme qué tema les gustaría que desarrolláramos respecto a Miguel Cortés y les dejo mis redes sociales. No olviden suscribirse, dejarme un like si la información de este video les fue útil y nos vemos en un próximo video.